Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los agentes de inteligencia artificial. Es un concepto que está tomando mucha importancia y va a seguir tomando importancia a medida que la tecnología se vuelva cada vez más potente. Así que creo que está bueno empezar a entender qué son, cómo funcionan, cuáles son sus componentes principales y que ese conocimiento empiece a decantar poco a poco en una mayor creatividad a la hora de cómo puedo implementar yo este tipo de soluciones, tanto en mi empresa como en mi vida personal. También vamos a hablar un poquito acerca de la adopción, más allá del hype o del FOMO, y de cómo podemos implementar esta tecnología teniéndolo como una visión a largo plazo y de manera gradual, y no dejarse llevar tanto por la velocidad con la que todo esto avanza, que por ahí puede resultar un poco abrumador. Entonces, mi idea es hacer esto lo más práctico posible, porque la mejor forma de aprender a utilizarlos es creándolos y entendiendo cómo funcionan en la práctica, pero para dar algo de contexto voy a empezar con algunas definiciones básicas. Empecemos por definir qué es un agente de AI. Y a mí me gusta verlos básicamente como un asistente que utiliza inteligencia artificial para cumplir objetivos específicos. Su característica principal es la capacidad de ejecutar acciones que le permiten realizar tareas complejas, como buscar información en Internet, interactuar con bases de datos y ejecutar acciones programables en sistemas externos, siendo esta característica una de las más importantes de estos agentes. Y a diferencia de un chat de propósito general, está diseñado y optimizado para desempeñar un conjunto definido de tareas en un dominio particular. ¿Qué significa todo esto? Bueno, básicamente hemos visto cómo los proveedores de chats con inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT o Claude, han ido evolucionando y han pasado de ser un simple chat o una simple conversación con una inteligencia artificial que respondía a preguntas a ser un sistema que interactúa con el navegador, manipula documentos, tiene la capacidad de ejecutar código y tiene la particularidad de que se le pueden agregar funcionalidades específicas, programables, que interactúen con sistemas externos que pueden ser propios o de terceros. Entonces han pasado de ser un simple chat que respondía a preguntas a ser un sistema complejo que tiene la capacidad de ejecutar una gran cantidad de herramientas y funcionalidades. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte práctica. Vamos a ir viendo los componentes principales y cómo se repiten estos componentes en diferentes proveedores. Voy a utilizar ChatGPT y Google Gemini de modo de ejemplo. Si bien es verdad que va a servir para mostrar los componentes y cómo funcionan, a la hora de crear sistemas más complejos, lo ideal es salirse de los proveedores y utilizar otro tipo de herramientas que vamos a ver en próximos videos para tener la capacidad de elegir si utilizar un modelo u otro dependiendo de lo que se quiera hacer. Porque quizás para un tipo de tareas es mejor utilizar la inteligencia artificial de Google y quizás para otros casos particulares es mejor utilizar OpenAI o Anthropic o el modelo que vaya saliendo. Avanzan tan rápido que lo mejor es tener una solución que sea independiente del proveedor de inteligencia artificial y que nosotros decidamos cuál utilizar dependiendo las necesidades. Pero para empezar a entender los componentes, viene muy bien empezar a practicar dentro de las plataformas, mismo si es necesario, si no es necesario hacer algo muy complejo, se puede empezar a tener pequeños agentes dentro de los diferentes proveedores que tenemos actualmente. Bueno, el primer componente que vamos a ver es el System Prompt o las instrucciones. Este es el componente más importante que tienen todos los agentes de inteligencia artificial porque es donde se le define el propósito y el comportamiento que va a tener la gente, el paso a paso, se le definen ejemplos para enseñarle cómo tiene que responder, notas, las herramientas que tiene disponibles y las bases de conocimiento y para qué se utiliza cada una. Vamos a ir viéndolo poco a poco, pero este es de las secciones más importantes y es algo que se itera con el tiempo, no es algo que se hace una sola vez y ya está, sino que a medida que se lo va probando el agent es muy común ir lo que se llama fine-tuneando el prompt hasta que queda y estamos conformes con las respuestas que tiene y el comportamiento en general que tiene la gente. Bien. Estos suele ser un prompt muy largo. Acá voy a mostrar un ejemplo de un caso real que este agente de finanzas personales lo vamos a ir construyendo en próximos videos, pero para que se den una idea de la longitud que puede llegar a tener un system prompt, lo quiero mostrar para que se entienda que no es una simple instrucción sencilla, sino que se documenta todo y cada una de las acciones que debe tomar el usuario, perdón, que debe ejecutar el agente y de qué manera, ¿bien? Entonces, vamos a ir creando esto poco a poco y vamos a ir entendiendo cómo funciona. Para eso vamos a ir a ChatGPT y vemos que tenemos en la sección de GPTs acá, podemos crear un nuevo agente y acá vemos cómo empiezan a aparecer los diferentes componentes. Bien, nombre, descripción, instrucciones. Este puntualmente es el que vamos a estar viendo ahora. Y para ir comparándolo con Gemini, en la sección de Gemini acá, yo había estado probando un poquito, pero si nos vamos a Gemini tenemos lo que son las gemas. Entonces, similar a los GPTs, podemos crear una nueva gema y vemos como también nombre, instrucciones, conocimiento. Es exactamente lo mismo. Tenemos nombre, instrucciones, conocimiento y bueno, vamos a empezar a probar un poquito esto. Vamos a la gente de finanzas personales. Vamos a poner una descripción
antes quiero mostrar una cosa. Veamos que si no le pongo nada, escribo hola, el agente funciona como un chat normal y genérico. Ahora, si yo acá agrego que es un agente de finanzas personales, ayudas al usuario a registrar transacciones y le pongo, debes seguir este paso a paso. Vamos a decir, pregunta si es un ingreso o un gasto. Si es un gasto o malo con números negativos, pregunta al usuario la categoría, por ejemplo, y le vamos a decir, responde un resumen de la transacción. Entonces, si ahora refrescamos y probamos este agent, empezamos a ver cómo empieza a tomar forma y a seguir sus instrucciones y su paso a paso. Bien, entonces, voy a decir que gasté 100 pesos. Ven cómo lo toma con números negativos. Si le digo, fui al gym, vemos cómo ya lo envuelve en una categoría, lo envuelve en la categoría salud y resumen de la transacción, tipo gastos, montos menos 100 pesos, categoría salud, gimnasio. Vamos a hacer lo mismo acá en Gemini, para ir viendo las similitudes y podemos ver cómo, lo mismo, si yo acá pongo hola sin ponerle todavía ninguna instrucción, ya me está tomando por el nombre que me tiene que ayudar en las finanzas personales, pero le voy a decir, vamos a decir que gasté 100 pesos. Fíjense el comportamiento que tiene y después vamos a probar una vez que le agreguemos el sistema prompt. Para ayudarte mejor en qué gastaste, cuándo realizaste este gasto estaba planificado, te gustaría registrarlo o analizar cómo afecta en tus finanzas. Este tipo de preguntas las está generando pero sin ningún paso a paso a seguir, entonces lo que vamos a hacer es decirle cómo queremos que se comporte. Vamos a decirle lo mismo que le dijimos al otro. Y vamos a ver de refrescar esto, decirle ahora de nuevo, y ver la diferencia en sus respuestas, cómo empieza a responder según las instrucciones que se le ha dado. Vamos a decir que gastamos 100 pesos en el gym. Y vemos que en qué categoría clasificarías este gasto. Vamos a decir kilobos. Y vemos cómo resumen de la transacción, tipo gasto, monto menos 100 pesos, categoría salud y bienestar. Entonces, así empezamos a entender cómo funciona el System Prompt y cómo le va limitando y explicándole a Legend cómo tiene que funcionar y cuál es su propósito en términos de funcionalidades. Bueno, a medida que avancemos con esta serie de videos, vamos a ir refinando este System Prompt y vamos a ir entendiendo cómo impacta en el comportamiento de la gente y cómo tenemos que ir mejorándolo a medida que vamos probando cómo funciona y cuáles son las respuestas que se esperan. Para repasar, el System Prompt siempre utiliza una estructura. Este es un ejemplo muy conocido que se le define el rol, el objetivo, las instrucciones, o también conocido como el SOP o el procedimiento, el paso a paso del agent que tiene que debe seguir. Ejemplos de preguntas y respuestas, porque hay casos en los que para preguntas particulares es muy común que los agents a veces alucinen. Entonces, en la sección de ejemplos se suele detectar cuando se detecta una pregunta que no la responde correctamente. Se le suele agregar en la sección de ejemplos que para esa pregunta responda tal cosa y ahí es cuando se lo empieza a entrenar y empieza a mejorar cada vez el comportamiento y empieza a tener el comportamiento esperado. Después la sección de notas, muy importante porque es la sección en la cual se le hace énfasis en algunos puntos en los cuales el agent por alguna razón no las está teniendo en cuenta. Entonces la sección de notas es como ese doble clic que se le hace de casos puntuales en los que no nos está respondiendo como queremos aún habiéndole dado ejemplos, aún habiéndole dado instrucciones y un objetivo, hay veces que no responde como esperamos, entonces la sección de notas es para hacer doble clic en esas situaciones. Y luego la sección de tools en la cual se le especifica cuáles van a ser las tools que tiene disponibles y para qué las tiene que utilizar y también cómo utilizarlas. Esto lo vamos a ver más adelante porque es de las secciones más interesantes, pero también de las más complejas. Y por último está la sección de Acknowledge o conocimiento en la cual se le detalla a la gente, en el caso de necesitarlo, cuáles son los archivos a los cuales puede acceder si necesita más información. Y esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Por lo pronto ahora pasemos a lo que es la memoria de corto plazo. Esto es bastante simple y es la capacidad que tiene la gente para recordar nuestra conversación. A medida que los modelos van avanzando, es cada vez mayor la capacidad de mantener en contexto cuál ha sido nuestra conversación. Pero algo importante a mencionar de la memoria a corto plazo es que esto es una memoria que depende de la sesión del usuario. Y vamos a ver qué significa esto. Para eso vamos a hacer uso de nuestro agente de inteligencia artificial que estamos creando acá, del agente de finanzas personales. Y vamos a crear una nueva conversación con este agent. Y vamos a decirle, hola, gasté 100 pesos en el gym. Bueno, fíjense, acá en este caso me viene bien para explicar cómo y por qué hay que seguir mejorando el prompt. Acá le estoy diciendo que gasté 100 pesos en el gym y me está preguntando si es un gasto o un ingreso. Entonces es un ejemplo muy claro en el cual tendremos que ir al GPT y mejorar un poquito el prompt para que no me pregunte si es un gasto o un ingreso, si el usuario me lo está diciendo. Bien, entonces podríamos decirle, pregunta si es un gasto o un ingreso, si no estás seguro, pero trata de inferirlo siempre. Trata de inferirlo siempre. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a decir acá ejemplos. Gasté en comida y le vamos a decir vamos a decir, tomas este mensaje como un gasto directamente, ¿no? Entonces, le damos un ejemplo al
a la gente en cómo se tiene que comportar. Y si bien le estoy diciendo acá que gasté en comida, el agent ya automáticamente lo debería entender para cualquier caso, no únicamente la comida. Entonces, bueno, vamos a probar ahora de nuevo. Y vamos a decirle que, hola, gasté 100 en el gym. Fíjense cómo ahora entiende rápidamente que es un gasto y lo tomará como un número negativo. Y fíjense cómo ya avanza a la siguiente sección. Después se le podría seguir mejorando el prompt, que infiera la categoría y que no me vuelva a preguntar si es salud, deporte, entrenamiento, que ya la infiera. Pero vamos a seguir con lo que es la memoria de sesión y vamos a entender por qué es una memoria de corto plazo y de sesión y depende de cada chat del usuario. Entonces le vamos a decir que en este caso lo guarde como salud. Entonces vemos que tenemos la transacción multada. Le voy a decir otro gasto, decirle que gasté 1000 en peluquería. Vamos a decir personal, cuidado personal. Vemos que tenemos otra transacción nueva. Y si yo ahora le pregunto cuántas, digamos, en qué gasté hoy, y acá esto es lo que quería mostrar, fíjense que me dice que registraste los siguientes gastos: gimnasio y peluquería. Ahora bien, si yo inicio un nuevo chat con este agente de finanzas personales, acá es donde se va a ver muy claro la diferencia entre lo que es el system prompt y la memoria de contexto. Bien, el system prompt es siempre el mismo, siempre el usuario, siempre la gente va a ser de finanzas personales y el system prompt siempre acompaña a la gente. Pero si ahora que le digo en qué gasté hoy, el, el agente no tiene contexto de lo que gastó de los otros chats, ¿bien? Entonces no tiene esa memoria dentro de contexto. Entonces es importante entender cómo esta memoria de corto plazo depende siempre de la sesión del usuario y del chat que se esté utilizando. Entonces, habiendo entendido cómo funciona la memoria a corto plazo y entendiendo que es una memoria que depende de la conversación que se esté teniendo en ese momento y que es independiente de otras conversaciones, vamos a pasar a ver lo que es el siguiente componente, que es el conocimiento o el knowledge. Este conocimiento le permite a la gente acceder a información específica y relevante para buscar información en bases de datos o documentos cuando sea necesario. Es importante entender que el conocimiento funciona similar al System Prompt. Es algo que siempre está dentro, siempre está a disposición del agent y se utiliza cuando nosotros le especificamos que para ciertas preguntas tiene que ir a buscar en esa base de conocimientos. Vamos a ver cómo funciona esto. Para eso vamos a crear, vamos a decirle de paso a la inteligencia artificial de Notion, crea un documento demo de preguntas frecuentes acerca de inversiones. Acerca de inversiones. Para tener una page de preguntas frecuentes referidas a las inversiones. Entonces, tenemos preguntas como qué son las inversiones, cuáles son los tipos de inversiones más comunes, etcétera, etcétera. Y lo que voy a hacer con esto es descargarlo. Vamos a descargar en formato PDF. Y este documento lo vamos a llevar a nuestro agente de finanzas. Vamos a meterlo dentro de GPT. Y acá, dentro de la sección de conocimientos, vamos a cargar un archivo nuevo. Y debería estar por acá. Este. Preguntas frecuentes de inversiones. Y vamos a agregar la sección de Knowledge. Vamos a decir que si preguntas frecuentes sobre inversiones, puntos, utiliza este documento siempre que detectes una pregunta acerca de inversiones. Entonces ahí podemos ver cómo, de nuevo, seguimos mejorando el System Prompt. Le vamos diciendo que ahora dispone de un documento particular. Ahora vamos a hacerle alguna pregunta relacionada a la inversión y vamos a controlar que esté utilizando efectivamente el documento. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, algo que no sea tan obvio. Mm, Por ejemplo, recuerda que lo importante no es cuánto invertiste al principio, sino la constancia. Em, Vamos a decirle qué es lo más importante. Por ejemplo, a ver, vamos a decirle qué es lo más importante a tener en cuenta cuando empiezo a invertir. Me gustaría ver si logro. Bueno, ahí no sé si vieron, pero tiro como que buscando en la base de conocimientos y haberme respondido que tener un fondo de emergencia. No sé si esto lo. A ver si esto está por acá. No, no está por acá. Ok, pero a ver si yo le digo cuándo es el mejor momento para invertir, a ver. Y me dice el mejor momento para invertir cuando ciertas condiciones financieras. Tienes un fondo de emergencia, no tienes deudas. A ver, un fondo de emergencia, deudas de alto interés pagadas, no tienes deudas de alto interés, objetivos claros para tu inversión, tienes objetivos claros, un horizonte temporal adecuado, un horizonte temporal adecuado. Además, es importante saber, momento perfecto, y acá se ha demostrado que intentar acertar el momento perfecto para entrar en el mercado es extremadamente difícil, incluso para profesionales, ¿no? El mercado rara vez funciona, incluso para profesionales. O sea, podemos ver que está accediendo a ese documento puntual y me está respondiendo en base a ese documento. Ahora, ¿qué es lo importante que quería demostrar un poquito acá? Es que si yo inicio un nuevo chat y le voy a preguntar lo mismo, ¿cuándo es buen momento para invertir? Fíjense que vuelve a responderme
algo muy similar, ¿no? Tienes un fondo de emergencia, has pagado tus deudas con alto interés, tienes objetivos claros para tu inversión, puedes mantener tu inversión a largo plazo y además tratar de acertar el momento perfecto suele ser muy difícil. Entonces vemos como que aún cambiando de chat, la gente tiene acceso a la misma base de información, a los mismos documentos. Esta es la diferencia un poco entre lo que es la memoria de corto plazo, de contexto, ¿no? O memoria de conversación, a lo que es la memoria de largo plazo y de knowledge. Y bueno, también vimos un poquito cómo utilizarla y cómo se agrega en el System Prompt. O sea, haciendo un breve recap de lo que hemos visto hasta ahora, teníamos por un lado el System Prompt y pudimos ver cómo se lo va fine-tuneando y mejorando a medida que el agent va aumentando en capacidades y conocimiento. Después teníamos lo que era la memoria de corto plazo y cómo depende de la conversación y es la que le sirve a la gente para recordar información relevante de esa conversación puntual. Y por último estuvimos viendo lo que es el conocimiento, que a diferencia de la memoria de corto plazo, esta es independiente de la conversación y es una fuente de información a la cual el agente siempre tiene acceso y la va a utilizar dependiendo de cómo nosotros se lo indiquemos en la sección de Knowledge. Entonces, ya con estos tres componentes vistos, estamos en condiciones de pasar al último componente y uno de los más interesantes, que son las tools o las herramientas. Esta sección en particular empieza a ponerse un poco más técnica, por lo que voy a hacer una simplificación para sembrar la idea de cómo puede utilizarse, pero lo que es la implementación real de tools y herramientas la voy a dejar para futuros videos porque hay que meternos ya en conceptos como APIs, API keys y conceptos técnicos que por ahí van a hacer de este video demasiada información y no tiene sentido para conocer en general cómo funcionan los agents. Entonces, está bueno saber que existen, las vamos a ver en futuros videos y está bueno saber que forma parte de los cuatro componentes principales. Vamos a ver un caso ejemplo para hacerse una idea de cómo sería el uso de tools y de herramientas, haciendo uso de ya el prompt final. Este prompt es real, lo estoy utilizando yo para un agente personal que tengo. Y lo que vamos a hacer en este caso es ir a nuestro chat de finanzas y le vamos a decir, vamos a pegar las instrucciones como está acá. Esto lo voy a dejar seguramente en la descripción o en algún lado para que lo puedan mirar en mayor detalle. Vamos a agregar una sección al final, algo que de paso les cuento. El agent suele darle más importancia a lo que está al principio del prompt y al final del prompt. Entonces, cuando se hacen pruebas de este tipo, agregar una sección al final suele tener bastante relevancia. Vamos a poner como una sección de importante. Vamos a decir que estás en la demo, no tienes conexión real a tus tools. Siempre que detectes que debes llamar a una, responde llamando a la tool. Vamos a poner como variable tool name con los siguientes argumentos. Ejemplo del JSON de llamada. Bueno, ejemplo del JSON de llamada. JSON es otra de los conceptos por ahí más técnicos que creo que está bueno empezar a amigarse con todo lo que tiene que ver con APIs, API keys, JSONs. Son conceptos que no son muy complejos, pero que forman parte de todo lo que tiene que ver con la integración entre plataformas y integración entre agents y plataformas. Entonces está bueno como para ir escuchándolos, pero como dije, esto por ahí requiere de una serie de videos aparte para entender en mayor detalle cómo funciona. Entonces, mi idea con esto es simplemente sembrar la idea de que esto, vamos a probarlo y lo vemos en funcionamiento. Voy a decir hola. Decir que gasté 100 en el gym. Fíjense cómo acá me dice cuáles son las opciones, o sea, desde qué cuentas gasté. Estas son las cuentas de las cuales puedo gastar dinero. Entonces, decir que gasté vamos a decir, desde, lo gasté en cash. Fíjense cómo registraré un gasto de 100 en la cuenta cash a nombre gimnasio, llamado, y acá me dice, llamando a la tool add transaction con los siguientes argumentos. Tipo es una transacción, el monto es 100, la cuenta es cash, el nombre es gimnasio, y me da el JSON, que es lo que va a terminar, es lo que va a terminar utilizando para llamar a esta función que está integrada con mi Notion en este caso, y va a terminar guardando esta información en lo que es mi base de datos. Vamos a probar otro ejemplo, con una transferencia, transferí 200, vamos a decir, transferí 200. Fíjense cómo detecta que es una transferencia, ¿bien? Y me dice, necesito saber dos cosas, ¿de qué cuenta y a qué cuenta? Y me dice que estas son las cuentas válidas, ¿no? Entonces le digo, por ejemplo, de nexo a nexo. Fíjense que también le puse validaciones para que me diga, no se puede registrar una referencia de mismas cuentas, entonces no me deja hacerlo. Le voy a decir, por ejemplo, ok, de nexo a Wise. Fíjense cómo ahí sí me lo va a detectar y me dice, ok, registré una transferencia de nexo a Wise a la cuenta, perdón, desde la cuenta nexo a la cuenta Wise con nombre transferencia desde nexo a Wise. Esto también es una instrucción que se le ha dado acá, en la cual acá siempre que sea una transferencia, utilice el formato transferencia desde cuenta hacia cuenta. Eso lo hice porque siempre me preguntaba con qué nombre quería hacer la transferencia y cómo hacerlo transferencia desde hacia. Entonces, todas estas cosas son las que se les puede empezar a decir. Entonces, nada, un poco quería demostrar cómo empieza a ser lo que es la integración entre plataformas. Esto actualmente claramente no está conectado, pero si nos vamos acá a la sección de acciones, crear una nueva acción, vemos cómo
Esto ya empieza a permitirnos generar lo que se llama un esquema que termina describiendo a qué URL, a qué endpoint tiene que ir. Otro concepto por ahí más técnico, que es un endpoint, que es una API, de nuevo, es una sección un poquito más técnica, pero en este esquema se define digamos, se define con qué sistema se tiene que comunicar, en este caso es Notion, y cómo se tiene que comunicar con ese sistema. Entonces, se le describe que, ok, se va a comunicar con Notion y se le va a enviar esta información para que registre una transacción en la base de datos. Entonces, de esta manera es donde realmente empieza a ser muy potente el tema de agentes de inteligencia artificial, porque nos permite conectarnos con diferentes aplicaciones e interactuar con esas aplicaciones desde un lenguaje natural. Así que, bueno, esto es todo lo que tiene que ver con tools. Voy a seguir profundizando en esto en videos posteriores, pero era un poquito para sembrar esta idea. Y finalmente, hablar de lo que es la adopción de toda esta tecnología, ya para ir cerrando, poder verla un poco más allá del hype y del FOMO que se ha generado, que hay que ir muy rápido e implementarla a una velocidad impresionante, porque si no nos quedamos atrás y no somos competentes en el mercado. Esto personalmente no lo considero así, o sea, después de más de 8 meses trabajando y creando agents de diferentes tipos, creo que si bien es importante aprenderla, porque es una tecnología que está impactando de manera transversal a una gran, si no todas las áreas del desarrollo humano, es importante también entender que toda tecnología tiene una curva de adopción. Esta curva particular se le llama el hype cycle de las tecnologías, y en este caso, aplicado a la inteligencia artificial, vemos cómo existe un lanzamiento de la tecnología innovadora, se genera un pico de expectativas sobredimensionadas, que es un poco lo que está pasando ahora, medio que ahora estamos cayendo a lo que es el abismo de desilusión, en el cual nos damos cuenta que no era tan fácil o no era tan útil para todas las cosas como creíamos. Entonces, lo que estamos viendo es que la tecnología sigue buscando, sigue evolucionando y tratando de encontrar sus casos de uso en los cuales realmente genera un impacto, tanto a nivel empresa como a nivel personal. Y estamos en este proceso de consolidación de la tecnología. Sí es verdad que la adopción ha sido tan masiva y tan grande que posiblemente no veamos una caída tan abrupta de desilusión como fue por ahí el caso de las cripto y los NFTs, y pasemos a digamos, hacia una curva un poquito más gradual, más lineal, no tan pronunciada hacia abajo. Entonces, nada, transmitir un poco eso, que más allá del hype y del temor por su adopción y el reemplazo laboral y tal, es ver que existe una herramienta que está en constante evolución y que permite aumentar nuestras capacidades. Bien, entonces, nada, transmitir que no es necesario implementar soluciones complejas desde el inicio y que se puede empezar con herramientas básicas e ir escalando poco a poco según las necesidades. Y nada, un poco el proceso de adaptación de esta tecnología, en la cual en primer lugar tenemos el conocimiento, que es eso que estamos haciendo acá, aprendiendo de la tecnología, viendo cómo funciona, cuáles son sus componentes y sembrando esta semilla de creatividad que decía, para luego pasar a la etapa de experimentación y empezar a aprender de cómo podemos utilizarla para nuestra empresa o para nuestro día a día, para que poco a poco se vaya adoptando y poder ir viendo el impacto a lo largo del tiempo. Entonces quería dejarlos con esta idea de que vean a la inteligencia artificial y al mundo de los agents como un proyecto a largo plazo, en la cual todos estamos aprendiendo, innovando y viendo de qué manera esta tecnología va potenciando nuestras habilidades. Así que bueno, hasta acá el video de hoy, espero que haya servido y nos vemos en el próximo.